El aire en la terminal del aeropuerto internacional era espeso, cargado de la energía frenética de 1000 historias que se cruzaban, pero para Daniel Méndez, era solo el epílogo de una batalla de 3 días. 3 días de salas de juntas con paredes de vidrio, donde cada apretón de mano es una negociación, cada mirada una evaluación. Para él, este viaje a casa en primera clase no es un lujo, es un bálsamo necesario. Es el lugar donde, por unas horas, la máscara del negociador implacable puede descansar, donde la comodidad de una sudadera y unos jeans sustituye a la armadura de un traje de $5.000. Es un respiro merecido, un espacio neutral. Muy diferente del viaje de Valeria Montes. Para ella, el aeropuerto no es un campo de batalla, es una alfombra roja privada. Es el lugar donde su estatus la precede, donde su nombre susurrado abre puertas y donde su expectativa de comodidad es una orden, no una petición. Mientras Daniel revisa mentalmente las cláusulas de un contrato multimillonario que acaba de cerrar, Valeria mira distraídamente anuncios de propiedades que cuestan más que el avión en el que está a punto de subir. 2 mundos, 2 realidades diametralmente opuestas, a punto de colisionar en el espacio más íntimo e inesperado, el asiento 2A de Aero Global. Antes de empezar con este maravilloso relato, no olvides suscribirte al canal, donde estaremos compartiendo muchas más historias llenas de mensajes enriquecedores. Continuemos. El aire en la cabina de primera clase era denso, un silencio roto apenas por el suave zumbido de los sistemas del avión y el leve crujir de la alfombra bajo los pies de los pocos pasajeros que aún se acomodaban. En ese espacio de privilegio y calma artificial, cada movimiento parecía amplificado, cada sonido cargado de una significancia que trascendía lo mundano. Fue en este escenario donde Daniel Méndez se detuvo, su figura alta y cansada proyectando una sombra sobre el asiento 2A. En su mano, el pase de abordar, un rectángulo de papel ligeramente deformado por el apresurado trayecto a través de la seguridad, se erigía como un testigo mudo pero incuestionable de un derecho que, sin embargo, parecía estar en disputa. Sus ojos, oscuros y marcados por la fatiga de 3 días interminables de reuniones en las que constantemente había tenido que demostrar su valía, se posaron en la mujer que ocupaba su lugar. Ella era la personificación de una elegancia fría y distante, sumergida en el brillo de su dispositivo móvil, los dedos deslizándose con indiferencia sobre imágenes de propiedades cuyo valor superaba el de la vida entera de la mayoría de las personas a bordo. Cuando su voz, serena pero impregnada de una firmeza que brotaba de lo más profundo de su ser, rompió el hechizo de comodidad autoimpuesto. «Disculpe, creo que ha habido un error». No obtuvo más que un gesto de fastidio y una respuesta que fluyó con la facilidad de quien jamás había enfrentado un verdadero no en su vida. «No te preocupes, estoy segura de que podemos arreglarlo. Seguro que encuentras otro sitio libre. Ya me he instalado perfectamente aquí y mover todo esto sería un verdadero fastidio». La condescendencia era tan palpable que casi podía tocarse, un veneno elegante que ella administraba con la naturalidad de quien siempre ha creído que el universo se ajusta a su conveniencia. Daniel, sin embargo, no retrocedió. La fatiga que lo embargaba era del tipo que nace no solo del cansancio físico, sino de la acumulación de 1000 pequeñas batallas libradas en salas de juntas donde su presencia era constantemente cuestionada. Con una calma que le costaba trabajo mantener, reiteró su posición, señalando el número en su documento con un dedo que no temblaba. «Señora, entiendo, pero no se trata de encontrar otro sitio. Este es el asiento 2A, y este es mi puesto asignado. Lo indica claramente mi pase de abordar». Fue entonces cuando ella alzó la vista, y en ese instante, el aire se cargó con la electricidad de un juicio silencioso. Sus ojos azules, fríos y calculadores, realizaron un escaneo rápido pero devastador. Se detuvieron en la sudadera negra que él llevaba, en los jeans oscuros, en las zapatillas de diseño que pocos reconocerían pero que hablaban de un éxito que ella no podía, o no quería ver. Todo en su mirada gritaba que personas como él no pertenecían a espacios como este. «Bueno, sí, ya veo el pase», concedió, como si estuviera humillándose a sí misma al admitirlo. «Pero debes entender que los sistemas cometen errores. Yo soy miembro diamante de Aero Global. Mi estatus no es solo una tarjeta,
Es una prioridad. Solicité expresamente esta ventanilla. Estoy completamente segura de que, si eres amable y preguntas a la auxiliar de vuelo, te encontrará algo en otra parte, algo más acorde a la situación. La palabra acorde resonó en el espacio entre ellos, un eufemismo cruel que ambos entendieron perfectamente. Para Daniel, fue el eco de cada mirada de soslayo en la universidad, de cada sonrisa falsa en una negociación, de cada vez que le hicieron sentir que su lugar estaba en otra parte. Para Valeria, era simplemente la forma en que el mundo funcionaba, un orden natural que ella ayudaba a mantener. Él sintió el peso de las miradas a sus espaldas, la incomodidad de los otros pasajeros que ahora eran espectadores involuntarios de este drama social, y optó por la compostura, una decisión consciente y agotadora. Comprendo su estatus, señora. Lo que no comprendo es por qué mi reserva confirmada es menos válida que su preferencia. Le ruego que revise su propio pase de abordar para ver cuál es su asiento real. La risa que escapó de los labios de Valeria fue cortante, un sonido que no contenía ni un ápice de verdadera alegría, diseñado para herir y menospreciar. Mi querido joven, me parece que no terminas de entender. Esto es primera clase. Las cosas aquí funcionan con cierto nivel de flexibilidad para los clientes de valor. No es la zona de turismo. Mira a tu alrededor. ¿De verdad crees que esto es un error? Vamos, dime, ¿cuándo fue la última vez que volaste en primera clase? La pregunta flotó en el aire como un guantelete arrojado, un desafío que no buscaba una respuesta sino una sumisión. Pero en lugar de ceder, Daniel encontró, al otro lado del agotamiento, una calma fría y resuelta, la misma que empleaba frente a inversionistas dubitativos. Sabía que esta no era una simple discusión por un asiento. Era el preludio de una guerra silenciosa que iba mucho más allá de quién se sentaría junto a la ventana. La palabra acorde no era solo una palabra, era una llave que giraba en una cerradura oxidada en lo más profundo de Daniel, abriendo una cámara de ecos donde cada insulto, cada mirada de desconfianza, cada sonrisa condescendiente de su pasado resonaba con una vibración nítida y dolorosa. No era la primera vez que un espacio que había ganado con su esfuerzo, que había pagado con su dinero, le era cuestionado. De repente, ya no estaba en el estrecho pasillo del avión. Estaba de pie en el salón de entrada de la fraternidad en la universidad, con 19 años y su mejor chaqueta comprada con descuento, mientras un compañero blanco le preguntaba con fingida cortesía si estaba allí para entregar la pizza. Estaba en la mesa de negociaciones de su primer gran trato, con traje nuevo y presentación impecable, y el gerente de la otra empresa, un hombre de 60 años con sonrisa de cocodrilo, dirigía todas sus preguntas al socio blanco de Daniel, asumiendo que él era el becario que llevaba la carpeta. Cada, ¿estás seguro de que perteneces aquí? Cada que bien hablas para ser de donde eres. Cada necesito hablar con tu supervisor era una gota de agua que había ido llenando el vaso de su paciencia durante años, y la actitud de Valeria Montes era el torrente que amenazaba con desbordarlo. Su fatiga no era solo por la falta de sueño, era el agotamiento espiritual de cargar constantemente con el peso de tener que demostrar, explicar, justificar su propia existencia en espacios de privilegio. Mientras ella se ajustaba el dobladillo de su costosa falda con un gesto de fastidio, Daniel cargaba con el peso silencioso de generaciones de hombres que habían tenido que tragarse su dignidad para sobrevivir un día más. Para Valeria, este era un simple inconveniente, una molestia menor en su día perfectamente planificado. Para Daniel, era un recordatorio brutal de que, sin importar cuán alto escalara, cuanto acumulara, siempre habría alguien que vería primero su sudadera y el color de su piel antes de ver el reloj de $20,000 que llevaba debajo o la mente que había construido un imperio desde cero. Su estatus de diamante, sus 12 años de lealtad, su apellido de alcurnia, eran solo la excusa de hoy. La excusa de ayer había sido su juventud, la de anteayer su procedencia, y mañana sería otra cosa. El patrón era tan antiguo como predecible, y la cansada resignación en el corazón de Daniel chocaba contra la fría e inmutable arrogancia en los ojos de Valeria. El silencio tenso que siguió a la pregunta envenenada de Valeria no fue breve. Se extendió, denso e incómodo, llenando cada rincón de la cabina de primera clase como una niebla espesa.
Ya no se trataba solo de dos personas discutiendo por un asiento. Se había convertido en un teatro involuntario, y el resto de los pasajeros, hasta entonces discretos espectadores, se vieron arrastrados al escenario de la confrontación. Los murmullos cesaron por completo, y el único sonido era el zumbido constante de los motores, un recordatorio mecánico de que el mundo, fuera de aquel microcosmos de conflicto, seguía girando. Las miradas ya no se disimulaban, eran directas, curiosas y, en algunos casos, abiertamente molestas por la interrupción de la paz por la que habían pagado un alto precio. Una mujer mayor, con un traje de negocios impecable y gafas de lectura bajadas sobre la nariz, observaba por encima de su teléfono con una expresión de fastidio clínico, como si estudiara un caso de mala conducta social. Un hombre a su lado, sin embargo, no podía disimular su incomodidad, jugueteando nerviosamente con la hebilla de su cinturón de seguridad mientras sus ojos iban y venían entre Daniel y Valeria como si siguieran un partido de tenis. Pero fue en las filas 3 y 5 donde la dinámica cambió crucialmente. En la fila 3, Ana López, la corresponsal del diario El Nacional, dejó de fingir que leía su correo electrónico. Su expresión de neutralidad profesional se transformó en un agudo interés. Sus ojos oscuros, entrenados para detectar la noticia dentro del caos, ahora registraban cada detalle. La postura desafiante de Valeria, la tensión contenida en los hombros de Daniel, el lenguaje corporal de la azafata que se acercaba. Sus dedos, inicialmente quietos, comenzaron a moverse con discreción sobre la pantalla táctil de su teléfono, no para escribir, sino para activar su aplicación de notas de voz, capturando el audio del desarrollo con la precisión de quien sabe que está presenciando algo más que una simple riña. Simultáneamente, en la fila 5, Carmen Ruiz, la joven con múltiples dispositivos, sintió el instinto periodístico que la había hecho viral en plataformas digitales activarse como una alarma. Bajo la mirada distraída de quien simplemente revisa sus mensajes, orientó la cámara frontal de su teléfono hacia el pasillo, sus pulgares volando sobre la pantalla para abrir su aplicación de streaming favorita. Con unos pocos toques expertos, tituló la transmisión en vivo: Drama en primera clase. Racismo a 35,000 pies, y pulsó el botón de emisión en directo. En cuestión de segundos, los primeros espectadores virtuales comenzaron a unirse, sus comentarios de incredulidad y apoyo empezando a fluir como un río digital de testigos invisibles. La pareja mayor en la fila 4, un matrimonio negro con canas distinguidas y ropa de viajeros cómoda pero elegante, intercambiaron una mirada larga y elocuente. No había sorpresa en sus ojos, solo una profunda y cansada resignación. La mujer apretó suavemente la mano de su marido, un gesto silencioso de solidaridad y reconocimiento. Para ellos, esta no era una novedad, era un guión tristemente familiar, una representación de un drama que habían visto, y tal vez vivido, incontables veces. La escalada ya no era solo verbal, era social, digital y moral. La audiencia física y virtual contuvo el aliento colectivamente cuando Valeria, sintiendo quizás que estaba perdiendo el control de la narrativa, tomó la decisión que cambiaría todo. Con un movimiento dramático y cargado de una arrogancia temeraria, alzó la mano y presionó el botón de llamada sobre su cabeza. El timbre, anormalmente agudo y estridente en el silencio cargado, sonó como un disparo de salida. «Creo que es hora de involucrar a la azafata», anunció, su voz proyectándose con una claridad teatral para asegurarse de que todos la oyeran. «Obviamente, necesitamos a alguien con autoridad para resolver esta situación como es debido». Daniel, que había seguido el desarrollo con una calma glacial, asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que solo los observadores más agudos captaron. «Creo que es una excelente idea», respondió, y en su tono tranquilo había un matiz nuevo, una peligrosa placidez que precedía a la tormenta. «Traigamos a alguien con autoridad». La ironía de sus palabras, densa y pesada, aún no había alcanzado a Valeria, pero ya reverberaba en el aire, tejiendo la red en la que su privilegio estaba a punto de enredarse. El escenario estaba listo, los testigos, tanto presentes como remotos, estaban atentos, y la siguiente actriz estaba a punto de subir al escenario,
sin saber que su papel estaba a punto de ser reescrito por completo. El timbre de la llamada de Valeria aún resonaba en el aire, un eco metálico que parecía congelar el tiempo dentro de la cabina, y fue en ese preciso instante de silencio expectante que la joven streamer Carmen Ruiz, sintiendo la oportunidad crucial de su transmisión en directo, ajustó el ángulo de su teléfono y con una voz clara pero deliberadamente neutral, como si estuviera narrando un documental de vida salvaje, declaró: «Llevo transmitiendo esto en vivo unos minutos. Ya vamos por casi 500 espectadores, y déjenme decirles, los comentarios no son muy amables con usted, señora». Las palabras impactaron contra Valeria con la fuerza de un misil guiado. Su cabeza giró hacia Carmen, su perfecta máscara de superioridad se agrietó por primera vez, revelando debajo un destello de pánico genuino y una ira feroz. «¿Me estás grabando?», vociferó, su voz perdiendo toda su compostura anterior y adoptando un tono estridente, agudo. «No puedes hacer eso. Yo no doy mi consentimiento para esto». Carmen, lejos de intimidarse, se encogió de hombros con una calma que resultaba exasperante para Valeria, un gesto de una generación criada en la era de la transparencia digital forzada. «En realidad, esto es un espacio público», respondió, su tono didáctico. «Y estoy documentando lo que, desde mi perspectiva y la de mis seguidores, parece ser una clara violación de derechos civiles. La gente está muy interesada en cómo se desarrolla esto». La frase violación de derechos civiles pareció electrocutar a Valeria. Su mente, acostumbrada a disputas de etiqueta y privilegios, no estaba cableada para comprender una acusación de tal magnitud legal y moral. «Violación de derechos civiles», repitió, atragantándose con las palabras, su volumen aumentando en una espiral de incredulidad y desprecio. «Esto es una ridiculez. Es una disputa absurda por un asiento. Ustedes». Hizo una pausa infinitesimal, pero fue suficiente. El aire fue succionado de la cabina. «Ustedes lo están haciendo parecer algo que no es». La frase «ustedes» cayó en el silencio como una bomba de racimo, detonando con una resonancia fea e inconfundible. No fue solo la palabra, fue el tono, el desdén visceral con el que la escupió, agrupando a Daniel, a Carmen, a cualquiera que se atreviera a desafiarla, en un otro indistinto y despreciable. El efecto fue instantáneo y palpable. Un gaspo colectivo, agudo y corto, recorrió la cabina. La pareja mayor en la fila 4 se irguió simultáneamente, sus expresiones de resignada familiaridad transformándose en una fría indignación. La mujer de negocios en la fila 2 dejó su teléfono a un lado, su fastidio clínico reemplazado por una mirada de abierto reproche. Fue entonces cuando Ana López, la periodista, entró en la conversación, y lo hizo no con un grito, sino con la voz tranquila, precisa y letalmente profesional de quien maneja la verdad como un arma. Sostuvo su credencial de prensa no como un escudo, sino como un instrumento de precisión. «Disculpe, señora Montes. Ana López, del Periódico Nacional. Para que conste en mi reportaje, y quiero ser extremadamente precisa aquí. Acaba de utilizar la frase, ustedes, en el contexto de esta discusión». Valeria palideció. El rojo furioso de sus mejillas se desvaneció, dejando un blanco fantasmal. Sus labios, segundos antes torcidos en un esnobismo, se separaron ligeramente, temblorosos. Comprendió, demasiado tarde, la profundidad del hoyo que había cavado. «Eso no es lo que quise decir», tartamudeó, su voz perdiendo toda su fuerza anterior. «Me refería a los que están grabando y causando problemas». Su voz se apagó, incapaz de articular una defensa coherente. La máscara se había caído por completo. Ya no era la dama ofendida, era una mujer atrapada en el acto, sus prejuicios expuestos ante una audiencia creciente y ahora hostil. Y en el centro del huracán, Daniel Méndez permaneció inmóvil. No dijo una palabra, solo observó. Observó la caída de Valeria, el fervor de Carmen, la meticulosidad de Ana. La energía en la cabina había cambiado irrevocablemente. El poder, que hasta segundos antes había parecido residir en el estatus y la arrogancia de Valeria, se había desplazado. Ahora pertenecía a la vergüenza, a la verdad y a los testigos. El punto de no retorno no solo se había cruzado,
Había sido demolido a toda velocidad, y todos lo habían visto. El silencio que siguió al colapso verbal de Valeria era tan absoluto que el zumbido de los motores pareció intensificarse, llenando el vacío con su constante y ominosa vibración. Todas las miradas, cargadas de una mezcla de horror, fascinación y anticipación, estaban clavadas en Daniel Méndez, quien se erguía con una calma que ahora parecía sobrenatural, como el ojo tranquilo de un huracán que él mismo había ayudado a crear. No se movió inmediatamente, permitió que el peso de la vergüenza de Valeria creciera, que la incomodidad de los testigos se solidificara, que la atención de la cámara de Carmen y la pluma implacable de Ana se enfocaran por completo en él. Luego, con una deliberación que era en sí misma una demostración de autoridad, realizó un pequeño pero trascendental ajuste físico. Se subió con dedos tranquilos la manga de su sudadera negra, revelando no solo su muñeca, sino el reloj de platino que descansaba allí, una pieza de artesanía exquisita y valor incalculable cuyo tic-tac pareció, en ese silencio, marcar el ritmo de la cuenta regresiva del mundo de Valeria. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un trueno, fue una hoja de acero bien afilada, tranquila, clara y tan fría que hizo estremecer a quienes la escucharon. «Señora Montes», comenzó, y cada sílaba era perfectamente articulada, cargada de un significado que iba mucho más allá de la simple cortesía. «Usted ha cuestionado mi ropa, mi carácter, mi derecho a estar aquí e incluso mi comprensión de cómo funcionan las cosas en este avión». Hizo una pausa, permitiendo que cada una de esas acusaciones flotara en el aire, ya no como quejas, sino como cargos en una acusación. Ha hablado repetidamente de la autoridad de esta aerolínea, de sus procedimientos, de su estatus como cliente de valor, todo ello desde la cómoda, pero profundamente errónea suposición de que yo era un solicitante, un suplicante en su reino, en lugar de lo que realmente soy. Su mirada, entonces, se despegó de ella por primera vez y barrió lentamente la cabina, conectándose brevemente con Ana, cuya expresión era de intensa concentración, con Carmen, cuya sonrisa era de puro triunfo digital, y con la pareja mayor, cuyos rostros mostraban ahora una profunda y conmovida vindicación. Finalmente, su mirada regresó a Valeria, que estaba paralizada, su confianza evaporada, sus argumentos hechos añicos, esperando el golpe final. «Permítame aclararle cualquier posible malentendido residual», dijo Daniel, y su tono era casi pedagógico, como si estuviera explicando un concepto simple a alguien que se negaba obstinadamente a comprender. «No hay confusión. No hay error en el sistema. No hay sobreventa que resolver con flexibilidad». Hizo otra pausa, la más larga y dramática de todas. «Usted está sentada en mi asiento. No solo porque lo pagué con mi tarjeta de crédito, sino porque, hace 3 años, a través de una serie de adquisiciones estratégicas ejecutadas por mi empresa, Innovated Solutions, me convertí en el accionista mayoritario de Aero Global. Poseo el 65% de las acciones de esta aerolínea. Eso significa que soy dueño de este avión, de sus motores, de sus alas y, sí, del tejido mismo de este asiento en el que usted se niega tan vehementemente a moverse». El impacto de sus palabras fue físico. Valeria retrocedió como si la hubieran golpeado, su mano volando hacia su pecho. Un sonido colectivo de absoluto asombro, una mezcla de jadeos y exhalaciones, barrió la cabina. Laura, la azafata, quien había regresado en el clímax de la revelación con el capitán a cuestas, palideció visiblemente. «La autoridad que tanto ansiaba que interviniera», continuó Daniel, su voz impregnada de una ironía final y devastadora. «Ya está aquí. Y mi primera decisión ejecutiva hoy es informarle que su estatus diamante queda revocado permanentemente. Su historial de viaje, sus millas, sus privilegios, todo ha llegado a su fin». «El capitán Rodríguez», dijo, asintiendo hacia el uniformado hombre que ahora estaba a su lado, con una expresión de dura profesionalidad. «Acompañen a la señora Valeria fuera del avión inmediatamente». «Buen día». No dijo nada más. No hizo ningún gesto de triunfo. Simplemente sostuvo la mirada de Valeria por un instante más, permitiéndole vislumbrar la totalidad de su error, antes de dar un paso final hacia su asiento,
no como un pasajero que por fin reclama su lugar, sino como un propietario que toma posesión de lo que siempre ha sido suyo. El ejercicio de poder estaba completo, y se había ejecutado en el más absoluto y aterrador silencio. El silencio que siguió a la revelación de Daniel no era incómodo, sino reverencial, cargado del peso de una justicia poética tan rara y perfecta que casi resultaba incómoda de presenciar. Mientras el capitán Rodríguez, con una expresión impasible que apenas lograba ocultar una profunda satisfacción profesional, se acercaba a Valeria Montes, quien ahora parecía haberse encogido, reducida a la irrelevancia dentro de su propia historia de privilegio, y con un gesto firme pero educado le indicaba que la siguiera. Daniel Méndez no celebró. No sonrió. Con la misma calma metódica con la que había desmantelado la realidad de Valeria, se acomodó en el asiento 2A, el cuero crujiendo suavemente bajo su peso como un susurro de bienvenida. Su mirada no buscó la validación de los demás pasajeros. En cambio, se dirigió hacia la ventanilla, hacia las nubes infinitas que comenzaban a desfilar bajo el ala del avión, pero su reflexión era interna, no paisajística. Había ganado, sí, pero la victoria sabía a familiaridad agridulce, a una verdad que conocía demasiado bien, que había tenido que desplegar todo el arsenal de su poderío financiero y legal simplemente para recibir el trato básico que cualquier otro pasajero habría recibido sin esfuerzo. En los rostros de los otros pasajeros se libraban silenciosas batallas de interpretación. La mujer de negocios ajustaba sus gafas, reconsiderando cada interacción que había tenido bajo una nueva luz. El hombre nervioso exhalaba aliviado, como si se hubiera resuelto una tensión que lo afectaba físicamente. La pareja mayor se sonreía con una melancólica ternura, sus manos aún entrelazadas, encontrando un atisbo de esperanza en la rectificación final de un viejo agravio. Carmen, con una sonrisa de puro éxtasis, susurraba a su cámara, mostrando a su audiencia, que ahora ascendía a miles, el resultado de su transmisión, mientras Ana López ya tecleaba el titular de su artículo en su mente, sabiendo que esta historia resonaría mucho más allá de las páginas de su periódico. El avión, por fin liberado de la toxicidad que lo había anclado, pareció inhalar profundamente antes de iniciar su carrera por la pista, los motores elevando su rugido hacia un objetivo claro. Daniel cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para absorber la lección de los últimos minutos, que el verdadero lujo no era el cuero de su asiento ni el espacio para las piernas, sino el raro y costoso privilegio de haber podido, por una vez, responder al desprecio no con rabia contenida o frustración impotente, sino con la verdad incontrovertible de su poder. Y cuando el morro del avión finalmente se elevó hacia el cielo, dejando atrás el caótico mundo terrenal, dentro de la cabina no solo volaba un avión, sino también el eco de una transformación, el rumor de una historia que ya se estaba contando y recontando, y el silencioso pero inequívoco entendimiento de que algunas jerarquías, por antiguas que parezcan, siempre están a un solo revelación de derrumbarse. El respeto, parecía susurrar el viento contra los cristales, es la única moneda de cambio que nunca se devalúa. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde estaremos compartiendo muchas más diariamente. Si alguna vez te ha tocado vivir una situación similar, déjanoslo saber en los comentarios de este vídeo. Nos vemos en la próxima.